Tema de hoy, principios de la interpretación bíblica, clase 1, segunda parte. Yo todos los miércoles doy clases ahí en la iglesia, pero yo enseño por series. Yo agarro un tema y desarrollo ese tema. ¿Sí me explico? O sea, yo no voy el miércoles con una onda y luego el otro miércoles con otra onda y luego el otro miércoles con otra y traes a la gente del infierno al cielo y luego de la pobreza a la riqueza y luego de los problemas a la enfermedad. ¿Sí me estoy explicando? No. Si yo agarro un hilo, por decir ahorita, estamos viendo los atributos de Dios, ¿ok? La serie que estoy dando se llama Conociendo al Dios Verdadero. Conociendo el carácter de la persona de Dios según la Escritura, ¿ok? Entonces, llevo ese hilo hasta que salgamos con ese hilo. Si iba a hablar acerca de una vida victoriosa, que fue una de las series más largas que di, fueron 17 domingos que hablé sobre el tema, diferentes temas, pero todos iban hilvanados uno con otro, hasta que salimos. ¿Por qué? Eso crea una estructura. Tú le estás enseñando, es como cuando vas a la primaria. ¿Cuántos le enseñaron? A, B, C, D, y le enseñaron, no, mijo, mire, es 1 más 1, 2. No le pusieron una raíz cuadrada de 25, ¿verdad que no? Es lo mismo, hermanos. Se llama sistematizar la enseñanza. El maestro, Cristo, hizo lo mismo, siempre hizo lo mismo. Vea las parábolas. El sembrador salió a sembrar y la tierra, una semilla cayó aquí y una semilla cayó acá. ¿Verdad que sí? Es lo mismo, exactamente lo mismo. No hay mucha complejidad en eso, ¿ok? Entonces vamos a entrar ya, ahora sí, un poquito más de lleno. ¿Hasta ahí quedó bien? ¿Alguien tiene dudas hasta ahorita? Vamos a ver lo que es la hermenéutica. Mire, la hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método gramático histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. Se sigue la interpretación literal de las palabras sin ignorar las figuras literarias y retóricas, las parábolas, la poesía y la profecía. Provee las herramientas para ser un buen intérprete de las Escrituras. ¿Le quedó clara la regla? Lo que es la hermenéutica, es decir, mire, hermano, la Biblia se tiene que interpretar, se lo voy a desglosar un poquito. Usando el método gramático histórico. ¿Cómo está escrito? ¿Ok? ¿Para quién fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Qué pasa? Vamos a tocar todos esos puntos, ¿ok? Hasta ahí quedó bien, ¿verdad? Tenemos que entender las figuras. ¿Quién sabe lo que es una figura retórica? ¿No? ¿Cuántos saben lo que es la ironía? Cuando alguien les dice algo irónicamente, eso es una figura retórica. Una parábola es una figura retórica, son formas de expresar cosas o eventos o enseñanzas, ¿ok? Esos son las, y todos los usamos de una forma u otra. ¿Cuántos han hecho esto? Ah, qué mijo tan listo. Eso es una figura. ¿Qué está diciendo usted? Ah, ¿cómo será sonso, mijo? Pero no le dijo sonso, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Qué le dijo? Está siendo irónico en su afirmación, es una figura retórica, ¿ok? La Biblia está llena de esas expresiones, ¿ok? Y tenemos que conocer un poquito de eso. Ahorita en esta clase no vamos a alcanzar, quizás en la otra y a lo mejor un poquito en la tercera, pero así más o menos es el asunto. ¿Quedó claro o lo dejé peor que como estaban? ¿Ok? Entonces cada predicador, hermanos, cada maestro de alguna forma u otra usa cierta manera para él llegar a un conocimiento de lo que quiere enseñar, ¿ok? Entonces vamos a ver qué nos dice la hermenéutica, porque esta materia, hermanos, es universal. ¿Sabía usted eso?
esta materia de la hermenéutica no es exclusivamente para la interpretación de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes agarran una carta y la empiezan a leer por el final? O una noticia en el periódico, cuando los que todavía leen o que la ven ahí en el Facebook, o lo empiezan a ver por el final. ¿Empiezan por qué? ¿Por el medio? Por el principio. ¿Verdad que sí? Si tuviera una parte de la historia y usted quisiera comprenderla completa, ¿qué haría? Buscaría el resto de la información. ¿Verdad que sí? Bueno, la primera regla, hermanos, es esta. La Biblia es su propio intérprete. ¿Entiende lo que eso significa? La Biblia se interpreta con la Biblia. ¿Oyó lo que le dije? La Biblia se interpreta con la Biblia. Esa es la primera regla que usted tiene que entender. Que no va a interpretar usted la Biblia fuera de su contexto ni bíblico, ni histórico, ni nada. Usted va a tomar la Biblia para interpretar pasajes de la Biblia, ¿ok? Y ya cuando se convierte en algo muy complicado, entonces entran otras herramientas, pero la regla principal siempre será esa. La Biblia se interpreta con la Biblia, ¿ok? ¿Y eso qué significará? Bueno, pues que tenemos que explicar la Biblia con la Biblia. Así de sencillo. Cuando usted ve un pasaje y alguien le dice, no lo entiendo aquí, usted, si ya lo sabe, se lo puede explicar, pero si no, le va a usar otro pasaje para que la gente lo pueda entender, ¿ok? Vamos a ver unos ejemplos de eso. Déjenme adelantar un poquito, porque no los quiero castigar mucho y quiero avanzarle. Si quiere apunte eso, mire, esto es importante. Tenga muy presente que una doctrina no puede considerarse del todo bíblica antes de ser resumida y que encierre todo cuanto la Escritura dice acerca, ¿ok? De esa doctrina. Mire, déjenme ponerles un ejemplo aquí, para no echarles mucho rollo. Ok. Cuando estudiamos la Biblia, hermanos, debemos prestar especial atención a los pasajes paralelos. ¿Sí sabe lo que eso es? ¿Sí sabe lo que son los pasajes paralelos? No. Los pasajes que tocan el mismo tema. ¿Sí? Dentro del mismo libro que usted está leyendo, dentro del mismo capítulo que usted está leyendo, dentro de otros libros de la Biblia, usted va a buscar los pasajes paralelos y ahorita vamos a poner unos ejemplos. Ok, como pasajes paralelos entendemos los que hacen referencia a uno o al otro, que tienen una relación entre sí o que por su parte tratan de un modo u otro el mismo asunto, es decir, hablan del mismo tema. Esos son los pasajes paralelos, ok. Vamos a ver algunos ejemplos. Mire, vaya a esa cita, Lucas 14, del 26 al 27. Mire lo que dice, Lucas 14, del 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede. Hay una imposibilidad ahí, ¿verdad? No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ok. Si yo me quedo ahí, ¿cuántos aborrecen a sus padres? Pues la Biblia dice que los honremos. Entonces, ¿se contradice la Escritura o no? Oh, pues. Entonces, ¿cómo interpretar ese pasaje? ¿Ok? ¿Cómo vamos a echar luz sobre ese pasaje? Vaya conmigo a Mateo. Ese es el pasaje paralelo. Mateo 10, del 37 al 38. Le voy a dejar a Juan una copia de todo lo que yo traigo,
para que si quieren se queden con él. Se lo voy a dejar a él y él, pues ahí le sacan copias a ustedes, ¿ok? Pero aquí lo traigo ya impreso para que, creo que sí lo traigo impreso. Y si no, yo se lo imprimo y se lo doy para que tengan, todas mis notas están ahí, ¿ok? ¿Ya lo tiene? Mateo 10 del 37 al 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cuál es la interpretación correcta del pasaje? Mire, así rapidito. 1, el discipulado tiene un costo. Si alguien le dijo que venir a los pies de Jesús era cool y que usted le iba a ir muy bien, ese no sabe ni lo que dice. ¿Lo acaba de leer? De repente, ¿cómo que te metiste? ¿A poco eres hermano? No, ya no le hablen porque ya es hermano. ¿Cuántos? Yo perdí, si le platicara. El discipulado tiene un costo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Me amas más que el mundo? ¿Me amas? No eres digno de mí. ¿Qué estás dispuesto a dejar por seguirme? ¿A hacer a un lado o a decir, mire, cuando mi mamá va a mi casa, ahí va a quedar grabado al cabo que yo sé que es verdad. Amá, no venga el domingo porque se va a quedar aquí. Yo tengo que ir a la iglesia. Venga a la 1, que ya se acabó el culto, en la tarde, o venga el sábado. Ya saben. Ya. Estoy sacrificando mi vida familiar con mi mamá, con mis hermanas, con mis hermanos, por seguir a mi Señor. El discipulado tiene un costo. ¿Ok? Ese es el pasaje paralelo. No es el único. Vamos a ver otro que tiene, en el que se habla sobre el mismo tema. Miren, le voy a leer ese pasaje de Lucas, se lo voy a leer en una versión parafraseada. Esta es otra herramienta que ya está disponible hoy, que es fácil conseguir Biblias con un lenguaje más actualizado, porque la Reina Valera en sí es difícil el lenguaje, y ya muchas palabras que vienen en la Reina Valera ya cayeron en desuso, ya que la gente casi no conoce los significados, más en Estados Unidos, pero bueno, aquí yo creo que todos somos latinos, ¿verdad? Casi todos entienden español. Entonces, mire, fíjese lo que dice en la Biblia en lenguaje sencillo. Todo eso lo va a tener usted ahí, todas esas notas. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Ahí ya queda más claro el concepto de lo que Cristo está diciendo. Entonces estamos interpretando la Biblia con la Biblia. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Pero mire, este es otro pasaje paralelo que trata el mismo tema de otra manera. Vaya conmigo a Filipenses. Los pasajes paralelos no necesariamente tienen que estar dentro del mismo libro, ¿ok? Filipenses 3 del 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Es el mismo tema? ¿Es el mismo tema? Aquí en lo que vimos,
de los evangelios es Cristo estableciendo la norma. ¿Me estoy explicando? Es Cristo diciendo, miren, ¿me quieren seguir? Sí, bueno, pues así. Es la cosa. Y aquí vemos a Pablo apropiándose de esa norma y aplicándola a su vida. ¿Saben qué? Yo dejé todo. He perdido esto, perdí amistades, perdió credibilidad. Los judíos lo aborrecían, lo querían matar, lo apedreaban, lo correteaban por amor de Cristo. Ese es un pasaje paralelo, ¿ok? ¿Tiene un costo el discipulado? ¿Seguir a Jesús? Pues lo acabamos de leer. ¿Vio cómo en un pasaje sencillo, sin hacer mucho rollo, enseñándoles una regla de la hermenéutica, estoy enseñando unos principios bíblicos? ¿Todo en el mismo pedazo? Bueno, yo le ruego a Dios que les dé gracia para que puedan hacerlo. Para que cuando tengan a alguien enfrente puedan ministrarle y esa vida pueda ser ministrada con la palabra de Dios. Ok, seguimos avanzando. Mire, este es el mismo pasaje de aquí, es el versículo 8. La Biblia, hermanos, hay algo que se llama eufemismo. ¿Sabe lo que eso significa? ¿No? Cambiar una palabra o el significado de una palabra que puede sonar ofensiva. ¿Ok? Mire, cuando Saúl quería matar a David estaba escondido en una cueva, ¿se acuerda? Y Saúl entró a esa cueva y dice la Biblia que entró a cubrirse los pies. ¿No ha leído ese pasaje? Bueno, está en 1 Samuel, en 2 Samuel. Esa frase, entrar a cubrirse los pies, iba a ser del 2. Iba a ser del baño. ¿Ok? Entonces, se usa esa palabra, bueno, ese es un hebraísmo, los judíos usan eso para que no suene desagradable, ¿verdad? Que iba a ser del 2, como decimos nosotros. ¿Ok? Pablo, aquí, esta palabra, lo tengo por basura, en la Biblia al día, la traducción esta es correcta, pero no es exacta. ¿Oyó lo que le dije? O sea, es aceptable, pero no es exacta. Esta palabra, esta que está aquí, es esta palabra. Dice, mas todo lo considero perdido por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Esa es la palabra literal. Entonces en la Biblia podemos encontrar palabras porque suena así como que fuerte, ay, qué grosero el apóstol, pero está hablando inspirado por el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces los traductores de la Biblia, para que no suene desagradable al oído, ¿ok? Como el lenguaje bíblico es muy rico, el griego es muy rico en sus definiciones, usan una palabra muy cercana y la traducción es correcta, también se puede traducir así, pero no es exacta, la palabra exacta es esta. Ok, por eso las Biblias, como la Biblia al día y otras versiones modernas, la traducen así. Y yo uso mucho, aunque uso la Reina Valera principalmente, yo consulto mucho estas versiones, ok, para acercarme lo más posible a lo que se quiso decir realmente. Entonces seguimos avanzando. Déjame ver. Seguimos avanzando. Entonces ya entendió lo que es interpretar la Biblia con la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Qué debemos hacer? Buscar los pasajes paralelos. Ya todas las Biblias, hermanos, traen un numerito, una letrita. Usted sigue esa letrita y en medio, la mayoría lo trae en medio, otros lo trae en la orilla, viene otro pasaje, ese es su paralelo, y así. Usted puede hilvanar ahí, más o menos cómo. Lo siguiente que tenemos que hacer, hermanos, y aquí es donde me voy a tardar un poquito más. ¿Ok? Lo siguiente que tenemos que hacer cuando vamos a enseñar algo es estudiar el propósito o considerar el propósito del libro. Ya casi todas las Biblias, las más sencillas, traen una introducción
y te dice la fecha, quién es el escritor, cuál fue el propósito por el que se escribió el libro, para qué se escribió, qué estaba pasando. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú tienes esa visión general del libro, ¿ok? Tú mantienes los pasajes que vas a tomar dentro del contexto del libro. Eso es importante, hermanos, porque luego sacamos los pasajes del contexto y nomás sirven de pretexto, ¿ok? Para decir cualquier cosa. Y es importante que mantengamos los pasajes dentro de su contexto histórico y sacarlas de ahí, extrapolar eso, es decir, sacarlo. Y eso se los voy a enseñar cómo más o menos sacar esas enseñanzas de lo que estaba pasando y traerlo al día de hoy, cómo aplica para nosotros el día de hoy eso. Ese es el reto, ¿sí me explico? Por eso usted tiene que mantener ese concepto. Mire, vamos a ver. Mire, el libro de Colosenses, vamos a entrar ahí. Déjeme avanzar un poquito. Mire, por decir, de lo que le digo acerca del contexto, mire, por decir, si usted quiere saber cuál es el contexto de la Escritura, aquí está, en 2 Timoteo 3, del 16 al 17. ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito de la Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si alguien le pregunta, ¿y cuál es el propósito de la Biblia? Ahí está, resumido en 2 versículos. ¿Sí? Ese es el propósito principal, ¿ok? Entonces vamos a avanzar. Déjenme avanzarle para no... Mire, esto es lo que le digo. ¿Quién es el autor del libro? El apóstol Pablo. Y tomé Colosenses porque lo que les voy a enseñar, si Dios me permite, en la última clase tiene que ver con esto que estamos viendo ahorita, el contexto del libro, ¿ok? Y va a ver cómo sacar lo que estaba pasando y decir, bueno, esto estaba pasando en ese entonces, estos eran los problemas que había, ok, ¿cómo aplica aquí? ¿Ok? Entonces, por decir, el autor fue el apóstol Pablo, ¿ok? ¿De dónde lo sacamos? Bueno, pues ahí está la cita. ¿Quién lee Colosenses 1:1? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Quién es el escritor? Pablo, ¿ok? La fecha de la escritura, entre el 58 y el 62 después de Cristo más o menos. Aquí es donde viene lo importante, ¿cuál fue el propósito? El libro de los Colosenses es un mini curso, dice esta que traje yo, de ética dirigido a cada una de las áreas de la vida cristiana. Pablo va desde la vida individual a la vida del hogar y de la familia, del trabajo, hasta la manera que nos debemos tratar unos a otros. Es decir, que el libro de Colosenses, hermanos, trae una serie de enseñanzas para nuestras relaciones interpersonales. ¿Ok? ¿Cómo debemos tratarnos entre nosotros? ¿Cómo debemos tratar a la familia? ¿Cómo debemos andar en el trabajo? ¿Cómo? ¿Ok? Pero dentro de eso ahorita se va a sorprender con algunas cosas. Mire, entender los versos claves de Colosenses, por decir aquí, es Colosenses 1 del 15 al 16. Este verso es importantísimo. Se lo pongo aquí. Mire, este verso es importantísimo porque habla acerca de la deidad de Cristo, ¿ok? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Este versículo nos habla de la supremacía de Cristo sobre la creación. ¿Ok? Mire, aquí hay otra advertencia, Colosenses 2:8. Mire lo que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Habla acerca de ¿qué? De las filosofías versus la verdad de Dios, lo que la gente puede enseñar versus lo que enseña la Escritura. ¿Sabe que hoy en las iglesias hay muchas filosofías? Hay mucho humanismo, hay mucha psicología, mucho de ese rollo ahí, y no tiene nada que ver con el cristianismo, nada. Hoy les dicen a los pastores que estudien cursos de psicología. Si la psicología tiene como que unos 200 años de desarrollada, yo creo, cuando mucho. Entonces, ¿todos los cristianos antes de eso estaban locos o qué? Imagínense a Pablo todo traumado predicando el evangelio. Pues no había psicología entonces. No, pónganse a orar, ayunen, métanse con Dios para que el poder de la palabra fluya. Colosenses 3 del 12 al 13 también es un versículo clave. Si quieren anotarlo ahí. Colosenses 4 del 5 al 6 también es un versículo clave. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Otra vez, el trato entre nosotros. Y luego buscar un resumen para que usted tenga una idea más o menos. ¿Por qué le digo? ¿Por qué tenemos que hacer esto, hermanos? Mire, yo soy de la idea de que cada vez son más y más y más y más, se van elevando más los ataques a la Biblia, se van elevando más los ataques a nuestra fe, a nuestros principios, a nuestros valores morales, a nuestros valores cristianos. Entonces, no son nuevos muchos de esos ataques, ahí están, nomás son refritos, son puros refritos, nomás como que le echan otra cosa distinta, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo ataque. Entonces, cuando tenemos una idea de por qué fue escrito, mire, fíjese, aquí, se lo voy a leer, creo que ahí está, ¿verdad? Sí. Colosenses fue escrito expresamente para anular una herejía que había surgido en Colosas, la cual ponía en peligro la existencia de la iglesia. Mientras que no sabemos qué le fue dicho a Pablo, esta carta es su respuesta. Es decir, no sabemos qué mensaje le llevaron a Pablo que estaba pasando exactamente en la iglesia. Lo único que tenemos es lo que Pablo respondió a esa necesidad que le llevaron para poder proteger a la iglesia. ¿Ok? Podemos resumir, basados en la respuesta de Pablo, que él estaba lidiando con una percepción equivocada de Cristo, su real y verdadera naturaleza humana y la falta de aceptación de su completa deidad. Es decir, que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. ¿Cuál era esa herejía? Básicamente estaban divididos ahí en los filósofos griegos. Había algunos que decían que el cuerpo era malo, ¿ok? Es decir, tu cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno. Como el cuerpo era malo, Dios no se podía hacer hombre. ¿Cómo se iba a poner en un cuerpo pecador? ¿Ok? Y otros decían que mientras el espíritu era bueno, no importaba lo que tú hicieras con el cuerpo, porque tu espíritu era puro. Y le daban rienda suelta a sus pasiones. ¿Le parece conocido? Sigue habiendo lo mismo hoy. Hay quienes dicen que Cristo no es Dios todavía hoy en día. Eso se llama docetismo. ¿Sabe quiénes son los más férreos? Los testigos de Jehová. Se ha mantenido hasta hoy. Son los mismos ataques, hermano.
Son exactamente los mismos ataques. Mire lo que dice ahí, pero parece que también disputar respecto al énfasis judío sobre la circuncisión y las tradiciones. Es decir, hermanos, que hay gente hoy en día dentro de las iglesias todavía que le dan mucho valor a los rituales. La Biblia nomás tiene 2 ordenanzas. ¿Cuáles son? Nomás tiene 2. Y todos la saben. Aquí no creo que nadie se la sepa. ¿Cuántos son bautizados? ¿Sí? Pues esa es una. ¿Y cuántos toman la Santa Cena? Pues esa es la otra. Son las únicas 2 ordenanzas que tiene la iglesia. Nada más, no hay más. ¿Ok? Entonces había judíos metidos ahí que decían, no, si Cristo, más la circuncisión. Si es que Abraham nos mandó que nos circuncidáramos. Y así hay muchos, si Cristo, más esto. Si Cristo, más quién sabe qué. Si Cristo, más 40 días de no sé. No, espérate. El que estaba colgado en la cruz, ni se bautizó, ni no, nada. Ahí colgado, dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo Cristo? No, bájate y bautízate y luego vienes y ya hablamos a ver si puedes entrar. ¿Así le dijo? Hoy estarás conmigo. Hoy. Y aquí se estaba poniendo en peligro la vida de la iglesia por prácticas que no eran necesarias, ya abolidas. ¿Ok? Ahora, ¿entiende cuál es por qué debemos conocer el contexto del libro? ¿Por qué se escribió? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el problema? Ya vamos agarrando un poquito más de hilo. Dice, aparentemente la herejía provenía del gnosticismo judío o de una mezcla entre el ascetismo judío y la filosofía griega, es decir, los estoicos. ¿Sabe lo que es el ascetismo religioso? ¿No? Ascetismo, hermanos, es la mortificación del cuerpo. ¿Ha visto a los que van en la marcha ese que se van para acercarse más a Dios? Eso se llama ascetismo. Maltratas tu cuerpo. ¿Ok? Ese es el ascetismo. Y hay gente que dice, no, dice, para ser un buen cristiano hay que ayunar bastante. Si no, no eres un buen cristiano. No, si no hablas lenguas, no eres cristiano. Yo he oído gente. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice nada de eso. Entonces el ascetismo estaba metido entre los judíos. Le querían, decían que no era suficiente el sacrificio de Jesús y había que agregarle obras a la obra terminada de Cristo. Pero Cristo en la cruz del Calvario, ¿cómo dijo? Consumado es. ¿Verdad que sí? Y entregó el Espíritu. ¿Qué dijo? Ya no hay nada más que hacer aquí. ¿Ok? Déjeme a ver si... El libro de Colosenses contiene instrucciones, contiene instrucción doctrinal acerca de la deidad de Cristo, las falsas filosofías, así como exhortaciones prácticas con respecto a la conducta cristiana, incluyendo las amistades y el hablar, es decir, cómo debemos de hablarnos entre nosotros y cómo debemos conducirnos como amigos o como hermanos en Cristo. ¿Cómo se conecta este libro con el resto de la Biblia? Vamos a ver. Como con todas las iglesias primitivas, el problema del legalismo judío en Colosas fue de gran preocupación para Pablo. Tan radical era el concepto de la salvación por gracia, aparte de las obras, que para aquellos sumergidos en la ley del Antiguo Testamento les resultaba muy difícil entenderla. Por consecuencia, había un continuo movimiento entre los legalistas para añadir ciertos requerimientos a la ley, de la ley a esta nueva fe. Primeramente entre ellos estaban el requisito de la circuncisión, el cual aún se practicaba entre algunos judíos convertidos. Pablo contradijo este error en Colosenses 2 del 11
al 15, en donde declara que la circuncisión de la carne ya no era necesaria porque Cristo había venido. La suya era la circuncisión del corazón, no de carne, haciendo ya innecesarios los ritos ceremoniales del Antiguo Testamento. Y están ahí las citas de Deuteronomio 10:16 y todas las citas que vienen ahí. Y luego viene una aplicación práctica, hermanos. Viene una aplicación práctica, ¿ok? Esto, mire, déjenme le digo algo. Tengo hora y media, Juanito, hablando. 2, 3. No, pero ¿cuánto tengo hablando? Tengo que como 1 hora y 25 minutos, ¿ok? Sí. Para yo venir aquí a hablarle a usted 1 hora 25 minutos, sin temor a equivocarme, yo creo que tengo como unas 24 horas sentado detrás de la computadora, y entre mis libros, entre mis comentarios y todo lo que tengo yo ahí para estudiar, más o menos unas 24 o 28 horas, ¿ok? Para yo poder sacar de entre tanta información lo que yo considero que es lo más importante, pero no solo eso, diluirlo para poderlo transmitir de una manera fácil y entendible, ¿ok? Entonces, si usted se va a dedicar a esto, usted va a tener que dedicar tiempo y va a sacrificar mucho de su tiempo, de muchas cosas, ¿verdad, Juanito? Él sabe lo que le digo, muchas veces no voy a ir, Juanito, porque tengo, ¿verdad, Juanito? No he ido a tu casa a fiestas y eso, porque tengo que estudiar, me tengo que preparar, ¿ok? Todo esto, hermanos, hay que hacerlo, ¿ok? Cuando Dios empieza, es que es algo, no sé cómo expresarlo, cuando Dios empieza a tratar contigo a través de todo lo que estás enseñando, yo lo disfruto, hermanos, y Dios me confronta con mi vida y cosas, y Señor, la estoy regando bien feo aquí, perdóname, Señor, porque... Y Dios trata conmigo. Es algo hermoso, hermanos, que yo disfruto mucho. Yo le ruego a Dios que les ponga ese espíritu, que usted disfrute hacerlo. Mire, vamos a ver la aplicación diaria de esto, porque esto le va a consumir tiempo a usted. Pero mire, la satisfacción que le va a quedar, yo sé lo que le digo, se va a gozar. Aunque Pablo abarca muchas áreas, la aplicación básica para nosotros en la actualidad, ¿vio? Hoy en día, en la actualidad, es la total y completa suficiencia de Cristo en nuestras vidas, tanto para nuestra salvación como para nuestra santificación. Yo no necesito hacer rituales, hermano, más allá de creer en Cristo y decirle, Señor, ven a mi vida, te hago, Señor, perdóname, límpiame, lávame mis pecados, y Él viene y santifica mi vida. Mire, les voy a hacer una pregunta, no es para que vean, ¿cuántos son santos aquí? ¿Nomás ella y usted? ¿Y los demás? ¿No son santos? ¿Cuántos son creyentes? Todos hemos sido santificados, hermanos, pero tenemos un concepto de santo como los de la Iglesia Católica, que son de los que no se mueven, que están así nomás. No. Yo soy un santo que se equivoca todavía, ¿sabía usted eso? Y usted también. La suficiencia de Cristo me sostiene, Él me sostiene, yo no tengo en mí. ¿Sí me explico? Ni usted tampoco. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo le está diciendo, Cristo es suficiente. Por eso esa carta me encanta, porque habla acerca de la suficiencia de Cristo. Y de eso les voy a hablar al final. Les voy a dar un bosquejo que trata solo una pequeña parte de lo que Pablo enseñó de esta carta de Colosenses, ¿ok? Debemos saber y entender el Evangelio a fin de no ser desviados por sutiles formas de legalismo. Hay mucho en la iglesia hoy en el día, y herejía. Debemos estar en guardia para cualquier desviación que minimice la grandeza de Cristo como Señor y Salvador. Cualquier religión, entre comillas, que trate de equipararse a sí misma con la verdad usando libros que afirman estar en igual de autoridad, o quienes combinan el esfuerzo humano con el logro divino en la salvación, deben ser evitadas. Los mormones, hermanos,
deben ser evitados. ¿Sabía que ellos tienen sus propios libros? Hermano, aquí no le tiramos a nadie. No, pues si usted no le quiere tirar, no le tire, pues yo sí les tiro. No, es lo que se hizo Pablo. Lo estamos viendo aquí. Pablo tuvo que redactar una carta porque estaba en peligro la vida de la iglesia. Entonces ellos tienen el libro de Abraham, el libro del Mormón y el libro de no sé qué, y una serie de cosas ahí. Yo he platicado con algunos y usted dice, no, estos cuates están... Dicen que usted puede llegar a ser Dios. ¿Sabía usted eso? Y que los negritos son negritos porque Dios los castigó. ¿También dicen eso? ¿Es en serio? ¿No creo que es broma lo que le estoy diciendo? No, y mire, aquí Pablo en ese libro habla acerca de eso. Usted dice, desde entonces, la palabra de Dios viene de un Dios eterno. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Por eso su palabra siempre está actualizada. Siempre. ¿Ok? Me quedé ok. Cristo nos da las normas absolutas de la conducta moral. El cristianismo es una familia, una forma de vida y una relación, no una religión. Las obras de Dios, la astrología y el ocultismo, los horóscopos, no nos muestran los caminos de Dios, solo Cristo lo hace. Su voluntad está revelada en su palabra, en su carta de amor por nosotros, debemos llegar a conocerla. ¿Ok? Entonces, mire, ya por último, ya con esto voy a terminar. Déjeme enseñarle algo más aquí. Si usted tiene problemas, para armar un bosquejo o si quiere enseñar algún tema, usted puede usar los bosquejos que ya vienen en su Biblia. Vaya al inicio de su Biblia, en el libro de Colosenses, ahí debe venir un bosquejo. Al mero principio donde está el nombre de la carta y todo eso, en Colosenses. Casi todas las Biblias traen un bosquejo. ¿Verdad que sí? Lo trae el suyo, algunos más breve, otros más derivado, o sea, más abierto. Mire, si usted quiere, vamos a decir que usted quiere hablar de algo, mire, aquí está. La introducción comprende del versículo 1 al versículo 14 del capítulo 1. Este punto se puede dividir en tres. Fíjese bien. Usted puede hablar de los saludos. Usted puede desarrollar la oración que Pablo hizo por los colosenses. ¿Qué pidió en esa oración? Aquí está, mire. Nomás aquí, en esto de aquí, usted ya puede empezar a desarrollar un sermón, una enseñanza. Y ya está en su Biblia, ¿ok? Ya le facilita un poquito. Esta es la segunda parte del libro, la manifestación de la supremacía de Cristo. ¿Sobre qué? En la creación. Cristo es el creador. En la iglesia, Él es el dueño de la iglesia. En la reconciliación, Cristo es el reconciliador, no hay otro. En el ministerio de Pablo, Pablo presenta una defensa de la supremacía de Cristo y de la suficiencia de Cristo contra las falsas filosofías, contra el legalismo, contra la adoración a los ángeles. Esto es algo muy común hoy en día, hermanos. Contra el ascetismo religioso. Esta parte de aquí, hermanos, abunda hoy en día. Gente hablándole a los ángeles y haciendo invocación de los ángeles. La Biblia prohíbe. ¿Sabía usted eso? Que la Biblia prohíbe hacer invocaciones a los ángeles. Porque hay dos tipos de ángeles. ¿Sabía usted eso? Los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Los ángeles están bajo las órdenes de Dios. Él envía a los ángeles a que actúen a favor de nosotros. Nosotros no les mandamos, yo nunca les mandaba a ningún ángel. En todos mis años en la iglesia nunca me enseñaron a mí a darle órdenes a los ángeles. Es antibíblico eso. Mire, le voy a hacer una pregunta para que vea, así rapidito.
se podrá equivocar, vamos a decir, a alguien que sea bien cristiano, un hombre bien cristiano, ¿podrá cometer un error con un ángel? ¿Usted qué piensa? ¿Alguien fuerte en el Señor podría? El apóstol Juan, cuando estaba escribiendo el Apocalipsis, vino un ángel y se le apareció y se arrodilló ante el ángel y lo empezó a adorar. Y el ángel se enojó y lo agarró y lo levantó. Cálmate, ¿qué traes? Levántate. Si yo soy igual que tú, consiervo tuyo, no somos distintos. ¿Ve el peligro? Todo eso tenemos que entenderlo. Entonces Pablo se va con todo, hermanos, aquí. No se anda con medias tintas el apóstol. Entonces, la supremacía de Cristo demandada por la vida del cristiano. Cristo debe gobernar en nuestras relaciones. Él debe ser el centro de nuestra relación. Él debe ser el centro en la relación con la iglesia. Él debe ser el centro en la relación con la familia. Es decir, que yo voy a tratar a mi esposa y a mis hijos como Dios manda. ¿Oyó lo que le dije? En la relación en el trabajo voy a trabajar como Dios manda. No me voy a hacer loco, hacer como que trabajo porque hacen como que me pagan. No. En la relación con la sociedad, que si le preguntan a tu vecino, oye, el señor, no, esto es un otro. Lo pueden decir, pero que te lo prueben es otra cosa. ¿Sí me explico? La supremacía de Cristo. Entonces, si usted se fija, hermanos, creo que ya fue todo. Bueno, y la conclusión, ¿verdad? Eso es lo último que trae ahí. Los compañeros de Pablo, los saludos finales y las exhortaciones finales. Entonces, ya las Biblias, muchas Biblias traen eso. Ese que traigo yo está mucho más, yo creo que es más amplio que lo que tienen ustedes. Viene un poquito más bosquejado. Pero ya con eso tú puedes decir, bueno, quiero hablar de estas 3 partes que están aquí, ¿ok? Y empiezas a decir, miren, hermanos, tienes que leer la historia que estaba pasando, todo eso. Y ahora en día, fíjese que está pasando esto, tenemos que tener cuidado con esto, y así. Eso se los voy a enseñar si Dios quiere al final, ¿ok? En la última clase, primeramente Dios. Bueno, pues de mi parte es todo, hermanos. No sé si tengan alguna duda. Sí, ¿quieren ver las respuestas, ¿verdad, del examen? Sí, les voy a dar, le voy a dejar a Juanito, creo que aquí lo traigo y si no se lo voy a imprimir y se lo voy a dar porque creo que yo traía. Ok, vamos a las respuestas del examen ahí rapidito. Ok, la respuesta en el número 1. ¿Cuántos dioses hay? 1, es la A. ¿Ok? ¿Qué es la Trinidad? Un Dios en 3 personas, así es. ¿Quién es Jesús? Dios hecho carne, es la A. ¿Cuántas naturalezas tiene Cristo? No, es la B. ¿Sabe lo que es la unión hipostática? Es un término teológico para definir la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina en Jesús. Dios, Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Eso es un misterio. ¿Cómo Dios consiguió eso? Es un misterio. Dios no es mitad hombre y mitad Dios. No, es 100% Dios y 100% hombre. Lo leímos ahorita en Colosenses, que en Él habita toda la plenitud de Dios. ¿Sabe lo que eso significa? Que todo lo que Dios es Jesús. ¿Ok? Entonces ahí son 2 naturalezas las que tiene. La 5. ¿Quién es el Espíritu Santo o qué es? Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Ok? ¿Qué es el pecado?
Quebrantar la ley de Dios, así es. La 7, la naturaleza humana es básicamente pecadora, así es. La letra B. ¿De qué forma resucitó Jesús de entre los muertos? ¿Con el mismo cuerpo? ¿Qué le dijo a Tomás? Mira, métele el dedo aquí en el agujero para que veas que soy yo. ¿Qué es el infierno? Y si existe, ¿dónde está? Es la letra C, así es. ¿Qué es el cielo? La letra C. Amén. El 11. ¿Qué es la salvación? La letra D. El 12. ¿Cómo se obtiene la salvación? Por la gracia a través de la fe. Amén. 13. ¿Qué o quién es el diablo? D. ¿Qué es la Biblia? La 14. Amén. 15. Ok. Bueno, ya dijo la C. Ok. ¿Qué es el rapto? ¿Verdad? La 16. ¿Quién eran Adán y Eva? Mis vecinos, dijo un hombre. No, hombre. Fueron los primeros hombres y la primera mujer creados, ¿verdad? Amén. La 17. ¿Cuántos caminos existen para llegar a Dios? La A, solo a través de Jesús. Cuando usted muera, ¿a dónde cree que irá? Eso ya es personal. ¿Ve? Amén. ¿Saben que dicen que cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar 3 sorpresas? ¿No sabían? Mire, la primera sorpresa es, ¿cómo que el pastor no está en el cielo? ¿Y la otra? ¿A poco aquí anda la hermana? Sí. ¿Y cuál es la tercera? ¡Yo llegué! Esa va a ser la tercera. Yo la llegué de panzazo, pero llegué. Ok, la 19. ¿Qué es la evolución? Es la B. B. No es una opción viable para los cristianos. Y de todo tengo citas, ¿eh? Se la voy a dejar a Juanito también esta para que les dé las citas. ¿Por qué creo en Dios? La C. Muy bien, hoy andan bien filosos. Y también se lo voy a dejar a Juanito para que se lo dé. Y yo creo que no imprimí mis notas, pero para la próxima clase, si Dios me lo permite, les traigo las notas, se lo voy a dejar a él para que le saquen copias de todo lo que vimos ahorita. Me salté algunas cosillas, pero ahí están todas mis notas y todos mis apuntes, para que los tengan, de todas las clases. El bosquejo con el que les voy a enseñar, si Dios me lo permite, la última clase, también le voy a dejar para que vean cómo lo trabajo yo, ¿verdad? Más o menos, ¿ok? Bueno, vamos a orar para entregar la clase en las manos de Dios, ¿ok? Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permitiste llegar hasta este momento. Señor, gracias porque yo creo que has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Gracias porque este grupo de hermanos, Señor, que está hoy aquí, Señor, delante de ti, se ha decidido, Señor, a conocerte más, a entender mejor tu palabra, Señor. Pero no solo eso, Padre, ellos están decididos a ser mejores expositores de tu verdad. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas, Señor, en esta mañana. Padre, si ellos vienen esta mañana a tu casa con alguna necesidad, Señor, con algún problema, yo te pido en esta mañana que tú obres, Señor, en su vida, que tú te muevas, Señor, que tú muevas, Señor, tu mano de favor y misericordia, Señor, en la vida de ellos. Señor, permítenos estar la semana que entra aquí en tu casa, Señor, y que podamos seguir avanzando en el conocimiento tuyo. Gracias, Padre, porque me das la oportunidad de ser un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo.